bienvenidos a nuestro diálogo abierto del día de hoy. Es un diálogo organizado por la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 y la Dirección de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El día de hoy, en nuestro diálogo abierto, estrategias de vinculación de proyectos de investigación en educación superior con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contamos con la participación de la doctora Carmen Ocete, de la Universidad Pontificia de Comillas. La doctora Ocete es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y licenciada también en la misma carrera, así como diplomada en Magisterio, que es la carrera de Educación en España. Ella es profesora doctora contratada por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y forma parte del consejo de la Fundación de Down España, donde se encarga además de la sección de deportes de dicha asociación. Ha estado acompañándonos Carmen en la última semana, hemos estado participando también en un evento que organizamos junto con la Escuela de Educación y hoy, bueno, ella es investigadora experta dentro de la Universidad Pontificia de Comillas. Acaba de obtener uno de los proyectos I+D+I del Gobierno de España, de la Unión Europea. Carmen, ahora nos lo cuentas un poquito del más. Gobierno de España, Del Plan Gobierno Nacional. de España. Que es uno de los proyectos de investigación más prestigiosos que existen en España, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer a nombre de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030, que coordino, de la Dirección General de Investigación y de toda la comunidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, agradecer a Carmen por su presencia el día de hoy y a todas y a todos ustedes por la participación también en el evento. Muchas gracias, Carmen, y adelante. Muchas gracias a ti, Ander. Pues a ver, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Vale, ¿me decís si la veis bien? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, pues nada, en primer lugar, pues nada, agradecer a la cátedra y a ti en particular, Ander, pues esta invitación a estar hoy aquí a contaros, bueno, pues cuáles son las estrategias que estamos siguiendo desde la Universidad Pontificia de Comillas para trabajar y para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva de investigación. Yo creo que este tipo de diálogos, pues lo interesante es que yo os cuente la experiencia, pero que luego podamos hablar, debatir o resolver dudas pues, con todos los participantes. Voy a hacer un muy breve resumen sobre cuál es la situación actual que nos encontramos a nivel nacional en España y eso pues, me obliga a tener que hablar de la responsabilidad social corporativa que ha marcado en los últimos 10 años la tendencia a vincular las empresas junto con las instituciones de educación superior, con las universidades, y en toda esta coordinación institucional, ¿qué hacemos con los ODS y esto cómo revierte luego en la transferencia a la práctica? Y os voy a poner, bueno, pues de algunos de los proyectos que tenemos, os voy a poner dos ejemplos muy concretos, uno a nivel nacional y de convocatoria nacional, como bien has dicho, un I+D+I, y luego un proyecto propio de una convocatoria de la propia Universidad Pontificia de Comillas. Mirad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible llegaron para quedarse y creo que en muchos de los foros que comparto con colegas del ámbito siempre comentamos lo mismo, ¿no? Y es la falta de información que hemos tenido al respecto, instituciones como somos las universidades, ¿no? Y los profesores de universidad. Y es curioso porque desde hace pues 5, 6, 8 años los Objetivos de Desarrollo Sostenible están presentes en las convocatorias, en las nacionales y en las europeas. Y nadie nos ha explicado muy bien cómo abordarlos, cómo vincularlos a la investigación. Esta mañana hablábamos en la reunión con la Dirección General de Investigación, ¿no? Que en muchas ocasiones los profesores investigadores no nos queda más remedio que el ensayo-error, ensayo-error, ensayo-acierto, ¿no? Bueno, pues vengo a contaros
dos casos de éxito, pero que mucho antes hemos tenido que ir probando proyectos que no sabíamos si el abordaje que estábamos haciendo de los objetivos de desarrollo sostenible era el adecuado, ¿no? Y bueno, pues después de estos años de experiencia os voy a contar cómo lo estamos abordando. Mirad, hay una parte fundamental que ha marcado las relaciones institucionales en los últimos años en España, bueno, y a nivel europeo, que es la parte de responsabilidad social corporativa, que nosotros lo explicamos de una manera muy sencilla y es la manera en la que tienen las empresas de devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado, ¿no? Y bueno, aquí os pongo un poco algunas características para entender muy bien por qué luego los ejemplos que voy a poner estamos vinculados a empresas o a otro perfil de institución distinta a la universidad, ¿no? La responsabilidad social corporativa está basada en la gestión de impactos y luego os iré explicando cómo los impactos sociales los incorporamos a los proyectos de investigación, ¿no? Y esto tiene que revertir, pues, en su caso, en clientes, en empleados, en accionistas, en su comunidad, en medio ambiente y en la sociedad en general. El concepto de responsabilidad social corporativa es un concepto que tiene vocación de permanencia, es decir, huimos ya de esa empresa que donaba dinero de una manera puntual a una institución, a una universidad para una acción determinada, para una estrategia aislada, y ya lo que se busca es que haya una vinculación real, que haya un compromiso a corto, medio, largo plazo de la entidad con la universidad, como es en este caso. Mirad, la forma que tenemos de vincular la responsabilidad social corporativa, los objetivos de desarrollo sostenible y la investigación, un esquema sencillo para poder entender, porque muchas veces entre que son conceptos abstractos, en que las características de cada entidad difieren en cuanto a objetivos. Bueno, pues es una manera de intentar explicar cómo por un lado tenemos la responsabilidad social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible sumados a instituciones de educación superior que estamos vinculadas obligatoriamente, ¿no? a la investigación. Mirad, el perfil de la RSC son las empresas que ahora ya necesitan vincularse a instituciones. Y esto me parece importante destacarlo porque esto es lo que ha marcado las nuevas reglas del juego. Con anterioridad éramos las instituciones, las universidades, el movimiento asociativo, el que buscábamos a la empresa con un proyecto pidiendo apoyo económico. Ahora las reglas han cambiado. Ahora con la responsabilidad social corporativa son las propias empresas las que buscan esas entidades y esos proyectos sobre los que ejecutar y llevar a cabo esos valores, esa forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado. Los objetivos de desarrollo sostenible son la manera que tenemos de aterrizar esa contribución. Son objetivos que luego veremos en los proyectos cómo los vinculamos, que no son objetivos en sí de un proyecto, sino son objetivos generales a máximos hacia los que queremos tender con nuestros proyectos, hacia los que queremos contribuir. Las instituciones de educación superior, las universidades, aportan la estructura. Y cuando digo aportan la estructura, no solo me refiero al hecho de los espacios, los recursos y al profesorado como recurso humano, sino también en la mayoría de los casos son la institución que puede aplicar a las convocatorias. Entonces te piden en muchas de las convocatorias que sea la universidad en lugar de una persona física, sino la entidad como tal de educación superior la que tiene que aplicar a la convocatoria. Con lo cual ya tenemos 3 de los elementos justificados en esa relación. Y por último tenemos la investigación. La investigación es a través de la cual generamos la innovación, el conocimiento y a través de la cual planteamos acciones y estrategias que ahora veremos en ejemplos muy prácticos.
Este es el eterno debate, ¿no? La lucha que tenemos en la universidad, sobre todo, pues, que en nuestro caso se ve muy claramente, en las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, en carreras como las nuestras, el doble grado en el cual yo soy profesora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Educación Primaria, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la investigación y cómo contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en los proyectos. La investigación, eso ya lo sabéis los que trabajáis en ello, generamos el conocimiento y lo generamos y lo difundimos a través de publicaciones, en forma de artículos, capítulos de libros, guías, manuales, ¿no? Y la investigación es la que al final genera el conocimiento que puede llegar a impactar en la sociedad. Pero la investigación como tal no tiene ese lazo de unión, no tiene ese vínculo con la ejecución, con el impacto social. Necesitamos un vehiculizador, que en este caso nosotros utilizamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son realmente los que nos ayudan a aterrizar las demandas que tenemos, cuáles son las problemáticas que hay que intentar aportar soluciones y resolver. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos obligan a hablar de una aplicación práctica de lo que estamos investigando, de lo que estamos generando en la investigación. Y además es lo que nos permite la vinculación con lo académico y con la sociedad. ¿Vale? Entonces, para nosotros los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más que un fin, es el cómo queremos hacerlo, lo queremos hacer a través de ese vínculo. ¿Cómo vinculamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los proyectos de investigación? Mirad, os pongo los 5 parámetros que son comunes en las convocatorias a nivel nacional y a nivel europeo, que nos piden que reflejemos claramente nuestros proyectos de investigación. Por un lado, directamente nos pregunta la contribución a los retos de la sociedad. O sea, ¿cómo contribuye tu proyecto a un reto concreto de la sociedad? Y eso nos obliga muchas veces a olvidarnos de esa parte más metodológica, puramente científica, de método científico, más allá de las pruebas estadísticas, de las herramientas, de los procedimientos, nos obligan a abrir la mente y pensar cómo vamos a contribuir a resolver o aportar nuestro granito de arena en un reto concreto. En segundo lugar, deben reflejarse en los objetivos, pero también en los resultados. Claro, muchas veces cuando me reúno con los equipos me dicen, bueno, Carmen, pero es que en estos objetivos concretos, ¿dónde están los objetivos de desarrollo sostenible? Bien, es que es un error frecuente. Los objetivos de desarrollo sostenible debemos contribuir a ellos con nuestros resultados y con nuestro impacto, con el impacto buscado. No son unos objetivos concretos en investigación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que separar los objetivos generales y específicos de un proyecto de investigación con respecto a la contribución hacia un objetivo de desarrollo sostenible. En tercer lugar, el número y tipo de instituciones implicadas. Claro, ya no es suficiente con que analicemos, investiguemos y accedamos a una muestra concreta. Ahora en los proyectos, en las convocatorias, lo que nos dicen es, muy bien, ¿qué índole tienen las instituciones que van con usted? ¿Cómo vamos a saber nosotros que los objetivos de desarrollo sostenible va usted a contribuir con su proyecto? Son federaciones, son asociaciones, fundaciones, son otras universidades. Hay instituciones públicas, hay consejos, hay comités, hay ministerios. Claro, porque ese nivel de implicación, ese tipo de institución lo que nos va a decir es si realmente vamos a poder abordar desde nuestro proyecto esa contribución real a la sociedad. En cuarto lugar, exponer qué acciones y metodología contribuyen a la consecución de los ODS. Y esto me parece fundamental, porque cuando manejamos tantos objetivos, metodologías, resultados, impactos, en ocasiones es difícil ¿no? desgranar exactamente qué acción va a contribuir a qué objetivo concreto. Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta en los diseños de los proyectos de investigación.
Y por último, los indicadores de impacto social. Eso es algo que en investigación, pues los últimos años nunca no se pedía, no tenía relevancia, más allá de un análisis de resultados y una aplicación práctica, y ahora cada vez más vemos presente casi en el 100% de los proyectos que se nos pida el impacto social. Y el impacto social está directamente vinculado con el ODS. Hay que tener muy claro cómo va a contribuir nuestro proyecto a ese impacto social. Y ahora os pondré algunos indicadores. Os voy a poner dos ejemplos de proyectos muy concretos, que tienen características muy distintas, pero para que veáis maneras más complejas, como puede ser un plan nacional, y luego un proyecto propio de la Universidad Pontificia, que es más sencillo. Mirad, os pongo aquí tres ejemplos, ¿no? Los tres son proyectos liderados por la universidad, con socios, por supuesto. En el primer caso os voy a contar el proyecto del Plan Nacional Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, que bueno, pues que es como el caramelo, ¿no? Es el tipo de convocatoria que todos los investigadores queremos conseguir, pues porque tienen una partida presupuestaria de investigación importante. En segundo lugar y en tercer lugar, solo os voy a contar el segundo proyecto. El tercero es muy similar. Son convocatorias propias que tiene la Universidad Pontificia de Comillas, en el cual ya nos está pidiendo que en nuestras investigaciones contribuyamos directamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Mirad, en el primer caso, en la convocatoria 2020, ganamos mi compañera y socia de investigación, la doctora Belia Franco y yo, ambas como IP. Esta convocatoria nos permite ir dos investigadores principales. Ganamos el apoyo para la financiación del proyecto de actividad física, deporte e inclusión de personas con discapacidad intelectual, y en el que trabajamos los procesos motivacionales y la calidad de vida. Proyecto a 4 años que está ahora mismo en plena ejecución. Mirad, este proyecto como objetivo general tiene contribuir a la incorporación de las personas con discapacidad intelectual a contextos de actividad física deportiva a través del aumento del conocimiento de qué factores son los que van a condicionar sus prácticas y a la mejora de los propios procesos motivacionales y de los agentes implicados. Cuando hablamos de agentes implicados, hablamos en el espectro no solo ya del ámbito educativo, que implica al profesorado y a la comunidad educativa, sino también el ámbito del ocio y la recreación, implicando, por tanto, a un perfil más de entrenador deportivo y abriendo, por supuesto, también el espectro a familias y a las propias personas con discapacidad intelectual. Mirad, los objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuimos en este proyecto es a los objetivos 3, 4, 5 y 10. Y luego os voy a contar cómo hemos planteado esos objetivos para poder contribuir, los objetivos del proyecto para contribuir a los ODS. Mirad, os pongo las instituciones que están implicadas y en diferentes colores por la diferente naturaleza. Además de ir nosotros como universidad liderando, nos hemos apoyado en dos universidades más. La Universidad Francisco de Vitoria, que es privada, y la Universidad Politécnica de Madrid. En verde tenemos el movimiento asociativo de la discapacidad, vinculado en muchos de los casos al deporte, como es a través de una asociación como Baloncesto Sin Rasgos, una fundación, la Fundación A la Par, CERMI Mujeres, que son los representantes a nivel nacional de personas con discapacidad. Concretamente tiene una sección de mujeres, porque también tenemos objetivos a nivel de género, y DAUN España, de la cual pues tengo el placer de ser la responsable a nivel nacional del área de deporte. En amarillo más clarito, Federación Española de Rugby, la convencional, Federación Española de Bádminton, dos federaciones que ya se vinculan a universidades, que ya quieren contribuir a ODS y que entienden la importancia que tienen del trabajo colaborativo entre instituciones. Y por último, el Comité Paralímpico Español. Mirad, estos son los objetivos específicos. No me quiero detener mucho en ellos porque la importancia de los objetivos son cada uno de los subobjetivos que los conforman. Donde os he señalado
más claramente dónde podemos ver los matices que van a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos analizar incidencias, establecer correlaciones, identificar ofertas, evaluar, analizar procesos, diseñar, implementar y evaluar programas de formación. Veréis, en este caso concreto, en el primer objetivo específico del proyecto, aquí os señalo en negrita sobre el hecho de comparar el bienestar y la calidad de vida percibida de las personas con discapacidad intelectual según realizan actividad física o no. Y esto os lo destaco porque es importante lo que os comentaba anteriormente, ser capaces de diferenciar entre el planteamiento de un objetivo específico y plantear un objetivo de desarrollo sostenible como tal dentro de un proyecto de investigación. No es objeto de los proyectos de investigación que aparezca como tal un objetivo de desarrollo sostenible. Sí que esté muy bien hilado, y os pondré ahora algún ejemplo para que veáis cómo se contribuye a través de un objetivo de investigación. En este caso, identificar la oferta de práctica de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad intelectual en España, señalo uno de los matices, es especial atención a las oportunidades para las mujeres con discapacidad intelectual. Os pongo en cada uno de los objetivos específicos, os pongo la hipótesis para que veáis de qué supuesto partimos, veáis cómo planteamos los objetivos específicos y luego eso cómo lo hilamos con los objetivos de desarrollo sostenible. En el tercer objetivo, sobre evaluar la eficacia de una intervención para fomentar la intención de ser físicamente activos entre niñas y mujeres con discapacidad intelectual, como veis, son objetivos muy puramente de investigación. Os destaco las estrategias informativas y vivenciales aplicadas por mujeres con discapacidad y sin ella, porque nosotros ya trabajamos con mujeres con discapacidad en los proyectos de investigación, ya no son solo la muestra, sino forman parte de nuestros equipos y necesitamos modelos y es una de las maneras que tenemos de poder contribuir a ese objetivo de desarrollo sostenible, la implementación del programa y su evaluación. En cuarto lugar, analizar los procesos motivacionales en entornos de actividades físico-deportivas inclusivas es un objetivo claramente de investigación, pero conocer cómo se comportan estos perfiles en cuanto a actitud y autoeficacia y el efecto de la motivación entre entrenadores y profesores nos ayuda a establecer claramente una serie de pautas, protocolos y definir ese perfil que luego van a ser los que van a llevar a cabo, van a trabajar directamente con las personas con discapacidad intelectual y esto nos permite entender cuáles son los procesos. Entender los procesos va a contribuir claramente a la desaparición de desigualdades en el caso de los contextos de actividad físico-deportiva. El último objetivo específico del proyecto es evaluar la eficacia de programas de formación destinados a mejorar la calidad de estas prácticas inclusivas entre personas con y sin discapacidad intelectual. Y os destaco pues algunas de las estrategias que utilizamos, que aunque son parte de los objetivos de investigación, son estrategias para contribuir a los ODS, como es el diseño de programas de formación, formar a las propias personas con discapacidad intelectual para que se incorporen laboralmente en el contexto deportivo, algo que en España hasta hace un par de años era absolutamente impensable y que ahora cada vez estamos con más estrategias vinculadas a su incorporación laboral en el ámbito deportivo. Generar entornos inclusivos y motivadores donde las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a prácticas de actividad físico-deportiva, puedan superar esas barreras relacionadas con la práctica y, por tanto, con la obtención de beneficios relacionados con la salud. Y, por último, os he hecho un ejemplo muy claro, muy directo, porque contar esto tan poco tiempo y tantos conceptos a veces es complejo. Por ejemplo, algunas de las consideraciones que nosotros tenemos cuando en los proyectos nos piden expresamente saber cómo vamos a contribuir, ¿no? Y os pongo estos ejemplos, por supuesto, si queréis la presentación, y estaré encantada de
de cederla para que, bueno, pues para que la tengáis como apoyo, como ayuda en vuestros proyectos. Pero algunas consideraciones que me parecen importantes y que a nosotros no ha funcionado muy bien ha sido contestar claramente a qué se pretende contribuir con la propuesta. Os pongo los 4 puntos en cursiva porque son literalmente extraídos del proyecto ganador. Nosotros contestamos así, oye, pretendemos contribuir a nuestra propuesta a la identificación de barreras y facilitadores, a la identificación y caracterización de la oferta. Queremos contribuir con la comprensión de factores relacionados con profesores. Esta propuesta va a arrojar luz al impacto de programas de promoción y formación. Es decir, nosotros trabajamos con unas tablas donde claramente vamos vinculando hipótesis, objetivos, resultados, impactos, ODS, contribución a ODS. Un segundo punto que me parece muy determinante en los proyectos de investigación y que es relevante para poder justificar cómo se contribuye, es responder a qué van a dar lugar las distintas acciones de la investigación y los resultados científicos, dónde van a tener impacto. Porque muchas veces en investigación nos quedamos con el propio producto científico como resultado de la investigación. Y esto es un producto científico, pero es un producto más. Ahora los ODS ya nos aprietan las tuercas y nos dicen, muy bien, de este artículo, ¿qué transferencia esto tiene a la práctica? Este artículo, con este contenido, con este conocimiento, con estas evidencias, ¿cómo se transfiere a una práctica? Y eso cómo contribuye a conseguir un objetivo de desarrollo sostenible. Os pongo igualmente ejemplos extraídos literalmente del proyecto. En cuanto a transferencia de impacto social, con impactados, a nosotros nos preguntan impactados, oye, de 3.000 y 3.500 personas. La implementación de programas, ¿a quién va a favorecer? Bueno, es que vamos a hablar de una inserción en el mercado laboral, vamos a hablar de hacer formaciones al profesorado, formaciones a las personas con discapacidad intelectual para trabajar sus habilidades adaptativas. Vamos a hablar de mejorar el estilo de vida, vamos a hablar de la adherencia a la práctica, vamos a hablar de comprender variables relacionadas con el contexto y las motivaciones. Esto que es puramente científico tiene que verse reflejado en una práctica real, en ese profesor que atiende a la discapacidad y que el producto científico en forma de artículo le queda muy lejos. Hay que traducirle todo esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a contribuir yo a que tu alumno con discapacidad se incluya en tus sesiones, participe de una manera activa en tus sesiones? Para eso tenemos en mente los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de investigación, y lo que se va generando tiene que quedar un pozo, tiene que tener una transferencia directa al profesorado. Os pongo de una manera muy esquemática nuestro esquema en investigación a nivel nacional, ¿no? La hipótesis la tenéis que tener muy clara, por supuesto. Estamos hablando de método científico, qué objetivos queremos conseguir, qué resultado hemos obtenido, cómo transferimos esto a la práctica y qué impacto social va a tener. Y el resultado, el resultado tiene su propio ámbito, es decir, el resultado en sí es un parámetro a tener en cuenta, pero difiere mucho de la transferencia a la práctica y difiere del impacto social. El resultado, el 4.2, con diferencia significativa, tiene que ser traducido en esa transferencia a la práctica. Tenemos que explicarle, en nuestro caso, al profesor, al entrenador, ¿qué quiere decir si se siente más o menos competente? ¿Qué quiere decir que tenga un estilo interpersonal vinculado a un mando directo? ¿Qué quiere decir eso en su día a día y cómo va a revertir en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de su alumnado? Los indicadores de impacto. Veréis, los indicadores de impacto nos vienen, son los famosos KPIs de las empresas, los Knowledge Performance Indicators, ¿no? Que al final, tanto trabajar con el mundo de la empresa y esa vinculación que ya tenemos a través de los proyectos, hemos acabado nosotros asumiendo ese
ese concepto de indicadores de impacto en los proyectos de investigación. Y yo os pongo ejemplos de cómo nosotros los identificamos de una manera muy clara. Para nosotros, indicadores de impacto son el número de personas que se van a formar con discapacidad intelectual. Esto lo marco en el marco de este proyecto. Números de centros y entidades que se van a implicar, profesores de primaria y secundaria, profesores de universidad, técnicos deportivos y entrenadores, alumnos de la facultad, de nuestra propia facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, alumnos del doble grado, alumnos de fisioterapia, las propias mujeres con discapacidad, que para eso hacemos guiños en los objetivos específicos de la investigación, personas alcanzadas en publicaciones digitales, en contribuciones a congresos, en jornadas. Pues esta es una manera muy clara de que nos ayuda a aterrizar si lo que estamos generando y lo que nos planteamos como objetivos de un proyecto de investigación realmente va a tener un calado y va a tener un impacto en la sociedad. Mirad, un ejemplo de proyecto más pequeñito, pero que nos está permitiendo también generar investigación y bueno, pues abordar problemáticas más concretas, más sencillas, menos ambiciosas, pero que nos están permitiendo trabajar desde la Universidad Pontificia de Comillas, Objetivo de Desarrollo Sostenible. En este caso, nos vinculamos a una federación española, la de rugby, con un proyecto que es la formación del profesorado como estrategia de inclusión para el rugby y discapacidad. Tenemos un presupuesto de 6.600 euros y un año de duración para ejecutar. Veréis, en este caso concreto, la Federación Española de Rugby, el rugby ha tenido a nivel nacional en España un boom en relación a las personas con discapacidad intelectual. Cada vez hay más equipos de rugby inclusivo, personas con y sin discapacidad intelectual practicando juntas, conformando en los equipos, entrenando, con lo cual en los últimos 6-7 años la Federación Española de Rugby entendía que era su responsabilidad poder dar respuesta, entre otras cosas, a una problemática que estaba emergiendo y era que sus entrenadores, sus técnicos deportivos en rugby sabían de rugby, pero no sabían entender a las personas con discapacidad intelectual que llegaban a los clubes, ¿no? Y en ese marco, una de las estrategias fundamentales que nosotros utilizamos son los programas de intervención. Bien, Federación Española de Rugby, como experta en su deporte, Comillas con un perfil académico investigador, y Down España, que es la entidad representante de personas con discapacidad intelectual que apoya proyectos en rugby, decidimos que era una muy buena oportunidad este tipo de convocatorias para poder hacer una formación a nivel nacional que liderara la Federación Española de Rugby, pero que la estructura y el contenido se le daba la Universidad Pontificia de Comillas. Hicimos una formación a nivel nacional, online, virtual, que estuvo abierta durante todo el curso académico y que tuvimos una participación de más de 1.400 profesores de educación física que querían utilizar el rugby como contenido en sus sesiones de educación física con un planteamiento inclusivo, es decir, atender a sus alumnos con discapacidad desde el contenido del rugby. En el marco de este proyecto os pongo los objetivos que nos piden en estas convocatorias y claramente son objetivos diferenciados, son objetivos estratégicos y objetivos de investigación. Los objetivos estratégicos que nosotros nos planteamos en este tipo de proyectos son los tres que os detallo aquí en esta diapositiva. Primero es posicionar a la entidad universitaria como elemento protagonista en el cumplimiento de los dos ODS, en este caso en el 4 y el 10. Claramente lo ponemos así, o sea, te quiero posicionar respecto como una entidad de educación superior con respecto a los ODS. Fomentar la colaboración con instituciones de prestigio para la publicación de resultados y presentación de proyectos conjuntos de carácter competitivo y difundir resultados de investigación en medios de prestigio. Estos son objetivos estratégicos y hay que tener claro que estos objetivos son objetivos que interesan a la universidad. Por eso tenemos que ser muy claros con ellos y tenemos que tener muy claro que en un contexto de un proyecto
tienen que tener cabida los objetivos y los intereses de todas las entidades participantes. Los objetivos específicos tienen que ver con la investigación. En este caso es analizar estilos interpersonales del profesorado en relación a la inclusión, conocer el efecto del programa en cuanto a la intencionalidad del rugby. Esto es un objetivo claramente de la federación. Analizar el impacto de la formación, analizar la implementación del rugby, identificar qué barreras y facilitadores, sensaciones, percepciones tienen sobre el alumnado. Claramente estos son los objetivos vinculados a un proyecto de investigación. El impacto social del proyecto. Os pongo literalmente el extracto de la propuesta que nosotros hicimos, porque se ve muy claramente vinculados los objetivos planteados con cómo se va a contribuir al ODS número 10, por ejemplo. Su contribución va a ser a través de informes para una federación que luego va a ser la que va a tomar decisiones, que va a cambiar el reglamento. Esos reglamentos que facilitan la inclusión de personas con discapacidad. Estos informes que va a permitir establecer pautas y protocolos individualizados tanto en el ámbito educativo como en el de ocio y la recreación en un contexto deportivo. El estudio, el trabajo, el proyecto nos va a permitir conocer las necesidades y barreras identificadas por los propios docentes con el fin de dar respuesta desde las instituciones y los planes estratégicos a esas necesidades reales del día a día. Desde el punto de vista social, los resultados pueden actuar como un elemento preventivo de situaciones de inclusión. Es decir, te estoy adelantando posibles situaciones que vas a tener de exclusión y te estoy dando herramientas para que te adelantes. La dimensión nacional que tiene el proyecto, hablamos de unos beneficiarios, de unos impactados directos, que son los propios docentes que hicieron el curso, en este caso 1.200 docentes, el propio alumnado con discapacidad, que estamos hablando entre unos 300 y 700 alumnos. Entonces, de esta manera se ve muy claramente cómo un proyecto de investigación va más allá de una metodología, va más allá de una estadística, va más allá de una producción científica, que por supuesto que la buscamos, porque es así, los artículos científicos. Pero aquí ya estamos hablando de generar pautas y protocolos, guías, manuales, recursos didácticos para el profesorado. Hablamos de darle información a una Federación Española de Rugby, que no tiene por qué saber de investigación, pero que tiene que entender que dentro de sus responsabilidades y competencias está la de atender a un colectivo con discapacidad. Y como esa pata de investigación no la tienen, porque no les corresponde, esa es la que aportamos como universidad. Es importante tener claro cuál es el papel que juega cada una de las instituciones cuando trabajamos en proyectos que queremos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, pero que estamos con el traje puesto de la investigación. Los investigadores, los docentes, no podemos perder de vista, por supuesto, el método científico, pero la contribución que hacemos a los ODS es lo que nos ayuda realmente a aterrizar, a hacer práctico, una aplicación práctica de todo eso que muchas veces es un número, es un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo, nos ayuda a acercarlo a la realidad e intentar dar respuesta a muchas de las problemáticas que tenemos en el ámbito de la educación. Pues muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición para todas las dudas que queráis resolver, tanto ahora mismo en este momento, en este escenario, como cualquiera que os pueda surgir a lo largo de vuestros proyectos y bueno, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de mi mail y os atenderé, por supuesto, encantadísima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por esta interesante charla que nos has dado sobre la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos de investigación. Animo a los participantes a levantar la mano si quieren hacerle alguna consulta a nuestra ponente. Y bueno, yo por el momento me gustaría hacerte una pregunta, Carmen.
uno de los elementos clave que se debería de estar haciendo hoy en día a nivel mundial es precisamente ver qué es lo que se está investigando con respecto a los ODS, ¿no? Pero claro, todavía no hay un sistema de seguimiento a la investigación que se realiza. ¿Qué consejos podrías darnos para precisamente tratar de hacer un seguimiento, ya sea, por ejemplo, a nivel nacional, sobre las investigaciones en torno a los ODS? Mira, es complejo, Ander, porque como te decía o comentaba al principio, nadie nos ha dicho, nadie nos ha dado un indicador, un parámetro de cómo comprobar si un objetivo de desarrollo sostenible se está cumpliendo en mayor o menor medida, porque es así, no tenemos indicadores de medición, no tenemos una regla, no tenemos una orientación. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos las metas, pero ¿cómo sabemos si se consigue o no se consigue? Si hacemos algo, ya estamos contribuyendo, tenemos que hacer más. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Hacer algo ya es suficiente? ¿No lo es? No tenemos indicadores de cumplir unos objetivos. Entonces, al final, para nosotros, el cumplimiento son los propios objetivos de investigación. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a orientar cuando aterrizamos y cuando intentamos extraer de los resultados esa transferencia a la práctica. No tenemos nada que a nosotros nos ayude y tenga nos ayude para tener una referencia marco. Estaría muy bien ¿no? que a nivel internacional se establecieran unos mínimos, ¿no? Para saber cuándo se cumplen o cuándo no se cumplen. Ahora mismo solo podemos hablar del hecho de plantearlos dentro de los proyectos e intentar contribuir a ellos. Entonces, creemos que la contribución desde la investigación se da cuando obtenemos resultados. Pero más allá de los resultados que obtenemos en la investigación, no te puedo decir qué parámetros se podrían utilizar. Sería una investigación a máximos, ¿no? Debería ser una investigación a nivel internacional, gubernamental, expertos, que se estableciesen unos mínimos, ¿no? de criterios, claro, unos criterios mínimos, ¿no? Para saber si se están cumpliendo. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias. No estoy viendo preguntas por aquí. Ah, mira, justo aquí estoy viendo. A ver, tenemos de la profesora Miriam Joyas, una de nuestras compañeras de la universidad, y nos hace un comentario, ¿no? Que nos indica que Miriam coincide contigo, Carmen, sobre el gran aporte de los ODS, y lo que puede afirmar es que a través de las propuestas de innovación desde cada curso con los estudiantes se pueden vincular y plantear soluciones viables a problemáticas reales desde contextos urbanos o rurales. Por supuesto. De hecho, esta mañana lo comentábamos en la reunión que hemos tenido y es que nosotros vinculamos nuestras asignaturas. Pues yo soy profesora en innovación docente, la vinculo a los proyectos de investigación porque los alumnos al mismo tiempo luego están en centros educativos haciendo prácticas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. No siempre tenemos por qué hacer proyectos de investigación y grandes convocatorias. Nosotros, cada uno, nuestro granito de arena lo podemos aportar como docentes desde nuestras asignaturas. Y hay asignaturas que son muy propicias a poder echar una mano, generar y contribuir a un objetivo de desarrollo sostenible que lo vivimos en nuestro día a día y que lo estamos, que lo estamos palpando. No es un concepto abstracto, es una realidad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Miriam en que, por supuesto, las asignaturas son grandes herramientas para también contribuir a los ODS. Muchas gracias, Carmen. Como dice Miriam, bueno, vamos por buen camino, ¿no? Y la idea es seguir trabajando hacia ello. Nuestra estudiante, Gema, de la carrera de Educación, te agradece enormemente por la presentación y te hace una consulta. ¿Es diferente plantear un proyecto o criterios de evaluación de los ODS dentro de la educación básica regular, la educación primaria, secundaria, infantil? Ella ha seguido la presentación a nivel de la educación superior, ¿no? Pero sí habría algunas diferencias para incluirlo en la educación básica.
Bueno, la mayor diferencia que yo creo que se da es que es la diferencia del contexto, y el contexto lo marca todo. Los objetivos de investigación, yo los que os he planteado están vinculados al ámbito educativo, pero no son objetivos educativos, no son objetivos curriculares. Es interesante ver si los objetivos curriculares, si el currículum, con aquello que nos exige a los profes, ¿no?, en primaria y en secundaria, están vinculados y podrían tener relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, lo que yo busco generar en mi alumnado, a lo que quiero contribuir, dar también solución a los objetivos de desarrollo sostenible planteados, sería muy interesante. No me parece que sea muy distinto a la educación superior, salvo por el hecho de la diferencia del contexto, por supuesto, y que en primaria no estamos hablando de conseguir objetivos de investigación, sino unos objetivos relacionados con competencias, habilidades, destrezas de nuestro alumnado. Muchas gracias, Carmen. Y tenemos una última pregunta de Gloria Olaya. Nos pregunta cómo se podrían implementar los ODS en los proyectos de tesis de pregrado. Pues los dos ejemplos que os he puesto pueden servir de referencia perfectamente. Igual el del Plan Nacional es algo más ambicioso, pero el segundo proyecto vinculado a la Federación Española de Rugby podría ser perfectamente un proyecto de tesis de pregrado. Y ahí claramente os pongo cómo vinculamos objetivos a ODS. O sea que sí, por supuesto. Lo importante de los ODS es tener claro cómo contribuir a ellos desde un objetivo de investigación. Por eso os he ido poniendo al principio, con el primer ejemplo de proyecto, cómo en un objetivo específico de investigación os he destacado cómo se puede contribuir a un objetivo de desarrollo sostenible. Yo aquí no lo he puesto, pero cuando nosotros diseñamos los proyectos, utilizamos unas tablas muy básicas donde ponemos claramente cuál es la hipótesis, cuál es el objetivo, cuál es el resultado, qué transferencias se tiene a la práctica, qué impacto se espera tener y a qué objetivo de desarrollo sostenible se contribuye. Y lo hacemos en una tabla básica, de manera que tú puedas ver claramente el hilo conductor entre lo que planteas como hipótesis y cómo finalizas contribuyendo a un objetivo de desarrollo sostenible. Si os sirve, utilizarlo, porque es una manera muy clara de aterrizar los conceptos. Muchísimas gracias, Carmen, por todas las respuestas que nos has ido dando y por toda la charla del día de hoy. Les pido a todos los participantes, a todas las personas que nos han acompañado hoy, que no se olviden de completar el formulario que hemos enviado para obtener el certificado, e invitarles también que desde la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 publicamos de manera anual aproximadamente 2 cursos MOOC. Son cursos gratuitos, autoadministrados, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos uno de Conociendo los ODS y la Agenda 2030, donde hacemos una introducción general a los ODS, que puede servir muy bien para aquellas personas que todavía no los manejan muy bien, no los terminan de conocer. Y como nuestra cátedra está enfocada precisamente en la educación, tenemos un MOOC específico también del ODS 4, enfocado en la educación de calidad y bueno, conocer cuáles son las metas y los indicadores de este ODS 4. Entonces, les invitamos a que estén atentos a nuestras redes y puedan participar de manera gratuita en estos cursos. Cualquier consulta adicional que tengan la pueden hacer a mi correo, desde donde les ha llegado el enlace, y si necesitan el correo de la profesora Carmen, igualmente estaré encantado de enviárselo y de compartir con ustedes.